¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo el contador público Hugo René Ortiz, transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey. Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, como hemos estado comentando en programas anteriores, estamos en el mes de febrero, mes de informar y también de declarar, ¿no? Y no nada más o necesariamente declaraciones amorosas, que esos eran el día de ayer. El día de hoy le toca al SAT, ya que es 15 de febrero y se vence la presentación de las declaraciones informativas de salarios, honorarios, arrendamiento, premios, dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, todas aquellas empresas o personas físicas que están obligados a presentar sus declaraciones informativas, el día de hoy es la fecha límite, así que no pierdan tiempo y recordar que esto se presenta a través de internet. Y bueno, lo que es ya pasando el programa del día de hoy, como lo comentamos el programa pasado, pues ahora toca el turno a lo que es el IMSS, ¿no? El IMSS, que hablamos de la siniestralidad, de lo que es la declaración de riesgo de trabajo, y para lo cual tenemos como invitado al licenciado Martín Alejandro García Navarro, quien viene de parte de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del IMSS aquí en el Estado de Nuevo León, para hablarnos sobre este tema. Licenciado Martín, muchas gracias por acompañarnos. No, de nada, contador Hugo. Buenas tardes a todo el auditorio. Y pues sí, agradecidos por la invitación para poder darles a conocer sobre esta obligación que tiene el sector patronal. Así es, y bueno, nada más antes de empezar con el tema, recordarles que esta declaración pues todavía tenemos a lo que es lo que resta del mes de febrero, ¿no? Entonces todavía estamos a tiempo de resolver las dudas, los cuestionamientos y poder ahora sí que estar tranquilos con el IMSS. Y bueno, licenciado, si pudiéramos empezar un poquito con lo que en términos generales, ¿cuál sería el concepto de riesgo de trabajo, ¿no? Porque de esto surge la obligación de presentar esta declaración. Entonces, en términos generales, ¿qué entenderíamos como riesgo de trabajo? Así es, mira, Hugo, lo que podemos considerar como riesgo de trabajo es todo accidente o enfermedad que sea en ejercicio o con motivo del trabajo. Y también la definición que nos marca la Ley Federal del Trabajo y la propia ley del IMSS es de que sea en cualquier lugar y tiempo en que se esté prestando dicho trabajo. Esto significa que en un momento dado, si llegamos por instrucción de nuestro jefe de trabajo a ir a una comisión, pues aun y cuando no sea dentro de la instalación de la empresa, ya se puede considerar como un riesgo de trabajo. Así es. Y que por esto, bueno, relacionándolo, el IMSS también tiene diferentes clasificaciones de riesgo, ¿no? De acuerdo a la actividad que realizan algunas empresas, pues tu riesgo, tu probabilidad de que tus trabajadores tengan un accidente son más altas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una empresa constructora y una empresa de servicios, que son clasificaciones quizás algo extremas, ¿no? Así es. Este es un tema muy importante. Por ejemplo, ahorita que estamos en este mes de la declaración de la prima de riesgo, pues primeramente hay que ubicarnos y separar, porque aquí podemos manejarlo por dos grandes temas. Okay. Primero, cómo clasificar una empresa, donde sí, de acuerdo a la actividad de la empresa, le vas a corresponder una clase de riesgo, y esas clases de riesgo son 5. Okay. De la clase 1, que es menor peligrosidad, a la clase 5 de mayor peligrosidad. Esta asignación de las clases de riesgo pues se da desde el momento de la inscripción de las empresas ante el IMSS, que es cuando por ahí especifican la descripción de a qué se dedican, cómo lo hacen, y en base a eso es como el seguro, el instituto las clasifica. Así es, manejamos por ahí un catálogo de actividades que está establecido en el artículo 196 del reglamento de la Ley del Seguro Social. En ese catálogo de actividades nos basamos y se ubica y se va a determinar la clase de una empresa. Okay. De esa manera es como empieza a pagar en el seguro de riesgos de trabajo. Ya ven que nuestro régimen obligatorio en el instituto nos maneja 5 ramos de aseguramiento. Sí.
Entonces, de esos 5 ramos de aseguramiento, pues el de los riesgos de trabajo, este es el único ramo de aseguramiento que maneja una prima de riesgo que puede variar. ¿Cuál es su variación? Pues conforme la actividad, en un principio conforme la actividad de la empresa y posteriormente cada año conforme a la revisión de la siniestralidad. Que es por eso cuando las empresas empiezan a cotizar es con la prima media, ¿no? Y ya depende de, ahora sí, qué tan bueno soy desde el punto de vista de seguridad y demás, si el instituto me premia bajándome esa prima o me castiga aumentándome esa prima de acuerdo al comportamiento de la empresa en general. Sí, así, muy bien, Hugo, es correcto. Primeramente iniciamos con esa prima media, así la denominamos, y posteriormente, de acuerdo a los siniestros, pues la empresa va a manejar un margen de movimiento de su prima hasta en un punto porcentual. Okay. Si cumplimos y si llevamos bien nuestro control de procesos de seguridad, pues podemos bajar un punto porcentual cada año. Así es. Y bueno, ahora sí entrando un poquito a la obligación de presentar esta declaración, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración? ¿Cuáles serían los patrones que están obligados a presentarla? Los patrones obligados tienen que cumplir tres puntos principales. Uno de ellos es que la empresa haya estado vigente en el ejercicio de revisión, que el ejercicio de revisión es un año natural, que en este caso es de enero a diciembre del 2012. Ese es el primer punto. Así es, o sea, si yo me constituí en febrero o después de enero, no estoy obligado a presentar esta declaración. Así es, ese es el primer punto. El segundo punto es que ya teniendo la vigencia en todo el ejercicio, que hayamos estado en una misma clasificación, o sea, que no hayamos cambiado de giro de actividad. Ese es el otro punto. Y ya cumplidos esos dos, el otro es que la empresa modifique prima de riesgo. ¿En qué casos no modifica? En aquellas empresas que están en prima mínima del punto 5 y que no tengan accidentes. Okay. Ese es el único caso en el que no modificaría prima. Todos los demás, con primas distintas al punto 5, aun y cuando no tengan riesgos, sí son sujetos obligados. O sea, digamos, porque ya el punto 5 es la mínima, entonces si, ese es el factor menor, entonces si tengo algo que me la va a aumentar es donde tendría la obligación de presentarla. Así es correcto. Ok, y bueno, también tener en cuenta que, pues como Martín lo mencionaba, requerimos tener un año para efectos de que el instituto tenga los elementos y estar obligados a presentarla, ¿no? Así es, Hugo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debe de llevar la empresa para poder manejar y cumplir con esta obligación? Pues lo principal aquí es el control de su siniestralidad, que lleve todo un registro pormenorizado de sus siniestros, de todos sus accidentes de trabajo. Y bueno, aquí esto pues es a través de las famosas incapacidades, ¿no? Cuando una persona tiene un accidente o una enfermedad, pues esta acude al instituto, ¿no? Y de acuerdo a la descripción que da de los hechos y a todos esos elementos que aportes, donde el instituto ya determina si es o no sujeta a riesgo de trabajo. Así es, los certificados de incapacidad, recuerden que estos son los que nos amparan los días de ausentismo de los trabajadores. Aquí nada más hay que determinar cómo se calificó el formato ST7, que es el aviso donde se le da la atención médica inicial al trabajador y es el documento donde se vaya a calificar este riesgo. Esta calificación se maneja en los departamentos de salud en el trabajo de las unidades médicas del instituto. O sea, aquí el consejo sería, si la empresa sabe o que alguna persona se incapacitó, pues sería inmediatamente solicitarle este documento, el ST7, para efectos de saber cómo se desenvolvió en el IMSS, es decir, cómo lo clasificaron. Así es, porque recuerden que dentro de los accidentes de trabajo vamos a encontrar que algunos de ellos son accidentes en los trayectos del domicilio al centro de trabajo o del centro de trabajo al domicilio. Ese tipo de accidentes en trayecto no los consideren dentro de la siniestralidad para el cálculo de prima de riesgo. Así es. Entonces, esos, o sea, si bien es cierto es un accidente, más no entran para efectos de estos cálculos, ¿no? Así es. También otra situación que de repente se presenta con algunas empresas es que a lo mejor debido a la situación que se dio o a lo mejor a las fechas, quizás el accidente ocurrió, digamos, a mediados de diciembre, ¿no? Y le dieron por ahí unas incapacidades que pues abarcan
30 días, y entonces eso ya nos brincamos de ejercicio. Aquí la duda es en qué ejercicio la voy a considerar para efectos de determinación. Sí, mira, Hugo, en los casos de los accidentes de trabajo, vamos a considerar como siniestralidad de la empresa y la que va a entrar en el cálculo de prima de riesgo todos aquellos casos terminados en el ejercicio que se esté revisando. En el ejemplo que me cuestionas, si el caso inició en diciembre del 2012, pero llegó a tener incapacidades hasta enero y ahí se terminó el caso en enero del 2013, pues ahí ya sería un caso terminado en 2013 que se tendrá que declarar en febrero del 2014. Los días que se le hayan dado de incapacidad en el mes de diciembre del 2012 no van a entrar aquí. Okay. Vamos a esperar hasta el otro año porque nada más se consideran casos terminados en el ejercicio. Y aquí volvemos otra vez, es importante tener la documentación del IMSS, es decir, insistirle al trabajador y otórgame la documentación que te dio el IMSS para saber cuál es el estatus, porque en este caso aquí dependería en qué momento la voy a considerar, ¿no? 2012 o 2013, que sería la forma ST2, ¿no? Que sí, es el alta, ¿no? Así es, el formato ST2 pues es el alta médica que le otorga la unidad de medicina familiar. Y este documento es importantísimo. Este documento ST2 es el que todos los empresarios le deben de exigir al trabajador que haya sufrido un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí ya conocemos que ahí ya termina el caso y el trabajador ya está considerado apto para continuar sus labores. ¿Qué pasa si no exigimos ese documento? Pues después no llevamos un buen control de nuestros siniestros. ¿Qué tal si el instituto le siguió dando incapacidad y él también ya se presentó a trabajar? Entonces sí nos puede generar complicaciones. Así es, entonces es mejor, y como Martín lo comenta, pues es un control administrativo que pues es una disciplina por parte de la empresa, ¿no? Y si pudiéramos hablar un poquito ahora, ¿qué pasa con aquellas empresas que a lo mejor tienen diferentes sucursales? A lo mejor puede ser en una misma ciudad o puede ser en diferentes partes de la República y a la vez pues tienen diferentes números patronales. O sea, si yo como empresa presento una por todas o cada registro patronal es independiente, ¿cuál es la forma correcta de manejar esta situación? Ok, no, pues una pregunta que tiene una respuesta realmente muy amplia porque aquí vamos a tener que entrar un poco al esquema de cómo asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social sus registros patronales. Okay. Podemos iniciar primeramente de que los registros que asigna el instituto son por municipio. Okay. Les asigna un registro por municipio porque los considera como una unidad de riesgo en ese municipio. Y de esa manera es como me van a presentar su declaración. Una declaración de prima por cada registro patronal. Okay. Que tenga en los distintos municipios en cualquier lugar del país. Ese es el esquema tradicional. Así es. Manejamos otros dos tipos de esquema de asignación de registro patronal. Uh-huh. Hay uno que le denominamos registro patronal único, RPUR. Ese registro patronal único, pues son casos especiales en donde a solicitud de la empresa nos pide obtener este tipo de registro y en ese va a manejar, vamos a suponer que una empresa X tiene registros en distintos municipios del país. Así es. Todos ellos con la misma razón social. Aún y cuando tuvieran distintas clases de riesgo, él pide el registro patronal único. Así es. Este se le otorga de acuerdo al domicilio fiscal. Ahí se le otorga el registro patronal único y se hace una unificación de clase y de prima de riesgo para todos esos registros involucrados en ese registro único. Este tipo de esquema del registro único es algo complejo, ya que ok, si bien se otorga este registro único y se le asigna una sola clase de riesgo y una misma prima para todos, al momento o al proceso de modificar su prima cada febrero, muchos pudiéramos decir, bueno, pues vamos a conocer la siniestralidad de todos esos registros y hacer una determinación general. Así sería entre comillas, lo lógico, ¿no? Y así se empezó a hacer con estos registros únicos. Posteriormente se empezaron a manejar algunos acuerdos porque veían afectados sus intereses de que, oye, en un registro que tenía más riesgo tuve un accidente grave y me afectó en todos. Lo que hicieron fue, acordaron que se hiciera la declaración de prima de riesgo
por cada uno de los registros patronales asociados. Este registro único, entonces, está compuesto de muchos registros asociados, con la misma razón social. Entonces, y se hacen individualmente su declaración los registros asociados. Y posteriormente, ya que hacen la afectación en forma individual, se hace un concentrado global conforme una fórmula o un proceso que está establecido en el artículo 27 del reglamento de la ley del IMSS. Haz de cuenta, se hace un promedio de primas de riesgo. En ese artículo te establece la mecánica de cómo hacer ese promedio de primas de riesgo. Para que sea más representativo y evitar eso que comentaban, que a lo mejor un accidente de un registro donde la prima era alta, pues iba a contaminar a todos, ¿no? Así es. Entonces buscó un procedimiento más justo, por decirlo así. Así es. Y el otro esquema que también es muy importante es aquel esquema que se maneja para las outsourcing. Recordemos que con la reforma que hubo allá en julio del 2009, en esa reforma a los outsourcing se les permite manejar hasta 5 registros patronales de acuerdo a su domicilio fiscal, y esos 5 registros son uno por cada clase de riesgo. Okay. Pero ya eso va a ser también esa petición de cada empresa, y si llegase a solicitar y a obtener esos registros por clase, ahí sería una determinación de prima por cada uno de esos registros. Ahí sí es en forma individual. O sea, estos serían los casos particulares, ¿no? Los casos que ya, si bien existen, no son cosas de todos los días, y que alguien que se encuentra en esta situación, pues aquí lo recomendable sería acudir al IMSS, ¿no? Porque estamos enterados que han estado brindando diferentes cursos, que incluso en varios programas aquí los mencionamos, y por ahí nos comentaban que ahorita ya nada más queda uno disponible, ¿no? Uno disponible que es el 19 de febrero, y esto se brinda en las instalaciones de la delegación del IMSS ubicada en Félix U. Gómez. Sí, actualmente estos cursos los estamos dando en una sala de juntas que tenemos en el segundo piso de la subdelegación 3. Okay. Ahí es donde lo estamos otorgando. Nada más sí solicitamos que nos hablen vía telefónica ahí a la oficina de clasificación para poder llevar un control de los asistentes y no excedernos en el cupo. Mira, les voy a pasar aquí el teléfono, es el 81 50 31 32, las extensiones 41 15 4, 41 16 5, y estos cursos se llevan a cabo a las 10 de la mañana. Y también antes de entrar al programa platicamos con el licenciado Martín la factibilidad de que si algún organismo, alguien que nos está escuchando, una cámara, alguna agrupación de patrones requieren un curso, una asesoría para ver su caso particular, pues están en la mejor disposición de agendarlo, y para eso pues sería que se comunicaran esos teléfonos, o si gustan aquí al correo del programa dudas@frecuenciafiscal.com.mx, y con gusto nosotros se lo hacemos llegar, ¿no? Y bueno, ahora pasando un poco a los medios de presentación, ¿no? Porque ya platicamos de qué hay que hacer, qué información se requiere, ahora cómo la vamos a presentar, cuáles serían los diferentes medios disponibles para esta presentación de la declaración. Sí, aquí en el instituto manejamos dos formas para que los patrones nos hagan llegar su determinación de prima de riesgo. Una de ellas es por medio de internet a través del ITSE. Okay. Para hacerlo por esta vía, el archivo de su determinación lo tienen que generar en el propio SUA. En el Sistema Único de Autodeterminación generan su cálculo de prima de riesgo. Para poderlo hacer correctamente por este medio, pues sí necesitan haber alimentado correctamente todos sus certificados de incapacidad para poderlo hacer bien el cálculo, y nos hacen el envío a través de ITSE. Ese es uno de los medios, y es el más común y el más fácil para que no se anden trasladando. No, y realmente es muy sencillo. Ahora sí que, como Martín lo comenta, si tienes capturada toda la información de las incidencias, las incapacidades, etcétera, pues ahora sí que está a la distancia de unos cuantos clics, ¿no? Porque es dar clics, imprimir quizás para dejar como soporte, y posteriormente entrar a internet y enviarla, ¿no? Entonces, bastante amigable. Así es bastante amigable, y nada más ahí les pedimos que por favor guarden muy bien el acuse notarial que se les manda ahí por este mismo medio,
porque ese es su comprobante de donde ya nos cumplieron con esta obligación. Y el otro medio es en forma presencial, nada más que aquí tienen que acudir únicamente a la subdelegación que les corresponde y tienen que llevar el documento en original y copia, y deben de llevar su identificación patronal para que les puedan recibir este documento. El detalle aquí es de que tienen que acompañar a estos documentos en original y copia con un archivo electrónico que deben de llevar en un USB o en algún disco compacto, porque sin ese archivo no les van a recibir el puro documento en papel. Sí, o sea, y bueno, esto lo comenta Martín, porque aquellos, a lo mejor que ya tienen varios años en la materia, pues recordarán que la forma tradicional es ir con la formita, la credencial patronal, y ahí te lo sellaban, ¿no? Entonces, eso todavía sigue estando vigente, más sin embargo ahora es adicional agregar ese archivo en un USB para efectos de que ellos lo puedan descargar y procesar la información, ¿no? Así es. Para que se les facilite este proceso, el instituto les pone a disposición en su página de internet de www.ins.gov.mx, les pone a disposición el programa para poder desarrollar este proceso. Ahí ustedes van a descargar ciertos archivos que se requieren para que les facilite todo el cálculo. Así es. Y bueno, también por ahí comentábamos algunos de los errores, así en términos generales, que ustedes como autoridad se topan y que pues hacérselo saber a los radioescuchas para efectos de que traten de evitar ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles serían ahí el común denominador de estos errores? Pues en sí son dos principalmente. Dos de los errores más comunes son en cuanto a que no me reportan el totalidad de los días de incapacidad. ¿Por qué? Por la falta de llevar un control y un registro de sus siniestros. Ese es el error principal en las declaraciones. Y otro que pudiéramos manejar en un momento dado es de que desconocen la prima a veces con la que están pagando y no me aplican la prima anterior, que es la base del cálculo. Así es. Ese es otro de los errores. Y esto parece, digo, muy común o muy sencillo, más sin embargo, pues estos son ahora sí, el pan de todos los días con el que el IMSS se topa, y pues aquí la idea es de pues, resolver las dudas, los comentarios para efectos de que todo este proceso sea más digerido tanto para los patrones como para el IMSS, ¿no? Y bueno, también por ahí otro punto que comentábamos es, o sea, una vez que se presentan estas declaraciones, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo las procesa el instituto? ¿Cuál es el producto terminado de todas estas declaraciones? Sí, miren, el producto final ya posterior a todo este proceso es que el instituto hace un cálculo interno sobre la prima de riesgo y primeramente va a determinar quiénes son de los patrones obligados, quiénes fueron omisos. Okay. Entonces, ¿cuántos hay patrones omisos? Y también a quiénes les vamos a rectificar la prima que me presentaron. Entonces, rectificamos, muchos van a decir, sí, pues nada más vas a rectificar al que te declara una prima inferior, pero no es así. También hacemos rectificaciones a aquellos que me reportan una prima de riesgo superior al punto porcentual, que es lo que establece la ley. Así es. Entonces, nada más para que tengan conocimiento, el instituto cada año emite alrededor de 10,000 resoluciones. 10,000. En el instituto aquí en Nuevo León tenemos 58,000 patrones. Así es. Bueno, emitimos, no es para que se den una idea, emitimos 10,000 resoluciones, de las cuales 7,700 son a patrones omisos. O sea, que debieron presentar y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Pero el dato impactante aquí es de que de esos 7,700, 7,000 son de menos de 10 trabajadores. ¿Y por qué impacta eso que sean 7,000 de menos de 10? Porque esas empresas omisas los ubicamos en su prima media, no los vamos a cambiar un punto porcentual. Muchos de ellos, pero vamos a suponer una empresa, por ejemplo, del ramo de la metalmecánica, un taller de torno, que ya venía con los años con poca siniestralidad y ya traía una prima de un 1%. Si no tenía accidentes, podría bajar al 0.5. Así es. Pero como fue omiso, la ley establece que las empresas de menos de 10 tienen opción de no presentar declaración. Okay. Pero si no lo hacen, no te multo,
pero sí te ubico en prima media. Y él emito, entonces 7,000 de esas resoluciones son este tipo de empresas, y esta que el ejemplo que les pongo, en lugar de bajar al punto 5 lo voy a subir al 7.58, que es la media de clase 5. O sea, son 6 puntos porcentuales, que es un mundo, ¿no? Es un mundo y que va a tardar 6 años en volver a... O sea, digamos, ahora sí que en términos prácticos, el beneficio, la disciplina que tuve de estar cumpliendo por un año de descuido, ya lo perdí. Así es, Hugo, sí, entonces eso es lo que me impacta aquí en este tipo de resoluciones, y por eso queremos pues que se dé a conocer y que todos los patrones sepan, aun y cuando sean pequeñas empresas, que sepan que existe esta obligación. Y que aunque digan por ello, y no estás obligado a presentarlo, igual y no estás obligado, pero pudiera tener una implicación que sería en este caso, pues que te manden a la prima media, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues asesorarse, y en este caso pues el IMSS está en la mejor disposición de aclarar todas estas dudas, ¿no? Porque son a lo mejor puntos muy sencillos, pero que para una empresa pequeña con 10 trabajadores, pues esto va a impactar seriamente en sus finanzas. Así es, así es. Y bueno, Martín, prácticamente ya estamos por concluir el programa el día de hoy. ¿Alguna otra sugerencia, alguna conclusión del programa el día de hoy que quieras compartir con nuestros radioescuchas? Sí, pues nada más para información general y conocimiento de todos, para que vean lo que son los avances y los avances tecnológicos que nos dan un apoyo tremendo. En los últimos años, por ejemplo el año anterior, el 85% de las declaraciones, recibimos alrededor de 34,000 declaraciones, el 85% son por la vía de internet. Entonces traemos la meta de que lleguemos al 90% que sean por este medio de internet, las declaraciones que recibimos. Y también comentarles al sector patronal que contra este tipo de resoluciones que emite el instituto, tienen medios de defensa para ellos argumentar que si el instituto tuvo errores en esa emisión, o si el patrón tiene las pruebas necesarias para desvirtuar esas resoluciones, pues tienen diversos medios de defensa. Así es. El que más se les recomienda pues es que opten por un escrito de desacuerdo. Este escrito de desacuerdo tienen las empresas un plazo de hasta 15 días hábiles posterior a cuando surte efectos la notificación, para que me presenten ese escrito, y el instituto tiene un plazo hasta de 3 meses para emitir su respuesta. Claro que tratamos de agotar, o sea, hacerlo, no sé, en el primer mes y medio a más tardar, para poder dar respuesta al patrón. Así es. Y bueno, esto relacionándolo con lo que hemos comentado en otros programas, digo, otra instancia que no sería acudir con la PRODECON o la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero pues aquí estamos viendo que el IMSS tiene diferentes medios y que pues está en la mejor disposición, ¿no? Aquí sería, antes de llegar a eso, aprovechar los cursos, las dudas, para aclararlas y poder pues cumplir con esta obligación de manera transparente, ¿no? Bueno, prácticamente ya estamos concluyendo el programa del día de hoy. Yo nada más aprovecho para recordarles que la próxima semana estarán funcionarios del SAT, de la Administración de Monterrey, tocando algunos temas bastante interesantes. Entonces, pues les recordamos para que nos sintonicen. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Martín, muchas gracias. Gracias a ti, Hugo, y muchas gracias al Tecnológico. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.